Aleluya, gloria sea al Señor. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Puntualmente hemos terminado un tiempo devocional de alabanza, de oración y de alabanza. Y vamos a tener un estudio completamente distinto, diferente a lo que estuvimos viendo los últimos miércoles. Este estudio tiene que ver con 7 bienaventuranzas mencionadas, en el libro de Apocalipsis. El domingo pasado tuvimos la oportunidad de tener una confraternidad con una iglesia de aquí de la ciudad de Tijuana. Por la tarde, una confraternidad en la que nos reunimos los dos pequeños grupos, formamos un grupo más grande. Y en esa reunión tuvimos esta enseñanza, 7 bienaventuranzas que están específicamente en el libro de Apocalipsis. Yo había mencionado en algunas transmisiones hechas a través de este sistema de Facebook, había mencionado que había más de 87 bienaventuranzas. Sin embargo, la Biblia nos da un total de 96, corrijo, 96 bienaventuranzas en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, hay 96 bienaventuranzas, sin contabilizar las expresiones de exhortación al gozo. ¿Qué es bienaventurado? En hebreo, en el Antiguo Testamento, hay varias voces para bienaventurado, varias voces que se van a traducir así. Quiero tomar solo una de ellas, por mencionar la última palabra bienaventurado que aparece en el Antiguo Testamento, en Daniel 12:12. Bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. Esto es una palabra profética dada en el Antiguo Testamento respecto de los fines, el finalizar de la dispensación de gracia. El profeta Daniel está hablando de esta dispensación de gracia. Ellos tuvieron una dispensación diferente, la dispensación de la ley. Sin embargo, dentro de la dispensación de la ley hubo gracia, de eso no tengo la menor duda. Un día podemos hacer un estudio completo de ello. Bien, y Daniel está diciendo que son bienaventurados los que lleguen a esperar hasta 1335 días. Esa palabra específicamente, esa palabra bienaventurado es Esher. Esher, E-S-H-E-R. E-S-H-E-R. Esher. Esher significa felicidad. Esher significa una expresión de qué feliz, cuán feliz, podríamos decirla. También Esher significa bendecido, significa feliz. Y la primera palabra bienaventurado que aparece en el Nuevo Testamento la encontramos en Mateo 11:6. En Mateo 5 vamos a encontrarla en plural, bienaventurados. Pero aquí la palabra bienaventurado, en Mateo 11:6, bienaventurado es el que no fuere escandalizado en Cristo. Esa palabra bienaventurado, bienaventurada, bienaventurados, en el Nuevo Testamento va a ser Macarios. Macarius, Macario, Macarios, es la palabra bienaventurado. Así que si conoces a alguien que se llame Macario, su nombre significa bienaventurado. Si alguien se llama Macaria, bienaventurada.
Y lo que significa Macario en griego es eh, am, sumamente alegre. Aquí lo tengo. Es un estado de ánimo, una grande alegría, un gozo excesivo, gozo en exceso. También significa alegría permanente, gozo extremo. Porque tengan ustedes una idea de lo que estoy diciendo, en la epístola de Judas, el hermano del Señor, en el único capítulo que tiene esta epístola, en el penúltimo verso, vamos a encontrar no la palabra Macarius ni bienaventurado, sino la significación. Dice en el verso 24, Judas capítulo 1, verso 24, a aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros delante de su gloria irreprensibles con grande alegría. Eso es bienaventurado. Grande alegría. Esto es un estado de ánimo, una condición de vida. Dios quiere que nuestra vida sea permanentemente con grande alegría, pasando por el fuego, pasando por las aguas, pasando por grande tribulación o estando en condiciones de bendición, por supuesto. Dios quiere que haya en nosotros grande, grande alegría. Esa es la condición de ser bienaventurado. Macarius, Macario, eh, Macarios, como lo quieras leer. Y esto es importante, porque reitero, la palabra bienaventurado, la palabra Macario en el Nuevo Testamento, tiene que ver con un estado de ánimo. Bueno, yo puedo decirle a alguien que está de luto, eres bienaventurado. Sin embargo, el luto que trae en el corazón va a expresar, más allá de grande alegría, una sensación de dolor. El luto, sobre todo respecto de alguien muy querido, provoca dolor. Sin embargo, para Dios es importante entender que nosotros debemos conducirnos con esa descripción. Somos bienaventurados. Pensemos, bueno, yo he dicho que no es un calificativo, pero retractándome un poco, diríamos, es un calificativo, pero es un calificativo de algo que se refleja en nuestra vida. No es un buen deseo, sino es algo que califica cómo nos estamos conduciendo. Entonces, en toda la Biblia encontramos esta referencia, ya sea para bienaventurado, bienaventurada, 47 veces la voz bienaventurado, 38 ocasiones la palabra bienaventurados en plural, 8 citas con la voz bienaventurada y una más para bienaventuradas y 2 para bienaventuranzas. La suma nos da 96 sin sumar, sin considerar las exhortaciones al gozo. Por ejemplo, vean en Filipenses capítulo 4, verso 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo, gozo y corona. Pablo está diciendo que los filipenses son el gozo y la corona de él. En el verso 4 dice, gozaos en el Señor. Otra vez os digo, dice, gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. ¿Cómo tener gozo?
en el corazón cuando ha partido un ser querido es complicado. Sin embargo, la exhortación viene de Cristo. El Espíritu Santo inspira al apóstol Pablo a decir esta palabra: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que os gocéis. Reitero, en el libro de Apocalipsis aparecen o encontramos 7 veces la referencia a bienaventurados. Y la primera ocasión en que vamos a encontrar esta referencia está en Apocalipsis capítulo 1, verso 3. En Apocalipsis 1:3 vamos a leerlo de esta manera. Bueno, a leerlo como está escrito más bien. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notemos algo interesante. Aquí dice que es bienaventurado el que lee. Y esto es importante, porque esto nos obliga a tener una comunión con la palabra todos los días. Todos los días debemos estar leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta nuestra alma. La palabra de Dios es una espada que corta y separa el alma del espíritu. La palabra de Dios penetra hasta el tuétano de nuestros huesos. Y la palabra de Dios vivifica la sangre nueva que sale del tuétano de los huesos, la sangre nueva que va a circular por todo nuestro cuerpo en el tiempo que la sangre tiene su ciclo. Hay una enfermedad, hay quienes enferman en la sangre, en el sentido de que se reproduce más y tienen que extraerle sangre que no va a servir. Eso me enteré yo empezaba yo a caminar en Cristo, cuando me enteré de un vecino que tenía esta enfermedad, que su cuerpo segregaba mayor cantidad de sangre a la que requería y le tenían que extraer cada cierto tiempo, y esa sangre no servía para donarse. Pero hay quienes se enferman de la sangre en diferentes formas. Si hay una enfermedad mortal, es el cáncer en la sangre, la leucemia. Bueno, aquí tienes una semilla. Cuando tú lees la palabra de Dios todos los días y la lees incluso en voz alta, y tú, más allá de tu cuerpo, tu alma percibe esa palabra, lo que hace la palabra misma es penetrar y llegar al tuétano y renovar una sangre saludable. La palabra de Dios es medicina a los huesos, así dice el proverbio. Pero regresemos a Apocalipsis capítulo 1. Dice, bienaventurado el que lee. Bueno, ya está la primera exhortación, la primera, exhortación que nos da el Señor. Es el Señor Jesucristo quien nos está instruyendo el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es, voy a ir rápidamente, Apocalipsis 19:10. Dice en la última línea, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús nos anima a leer esta profecía. Ahora, hay quienes leen el texto y dicen, esta profecía, y se refiere solo a Apocalipsis. Yo diría, si entendemos lo que dice el apóstol Pedro, que tenemos la palabra profética más confiable a la cual podemos acudir, entonces estaríamos hablando ya no solo de Apocalipsis, sino de el canon completo de la Escritura, toda la Biblia completa. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19.
Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más permanente es el contexto de toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y somos bienaventurados cuando leemos la escritura, escudriñamos la escritura, memorizamos la escritura. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene despiertos para el gran día en el cual el Señor Jesús habrá de regresar para levantar a su iglesia gloriosa. Pero dice, el que lee, y luego dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. No solo es leer, sino escuchar. Y les dije hace rato, mi consejo es leer en voz alta y escuchar el testimonio, escuchar las palabras de esta profecía. Y puedo decir, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, leer y escuchar. Y número 3 dice, y guardan. Esa expresión es más intensa, no es suficiente con leer. Hay gente que lee la Biblia, pero no la escucha en el contexto que Dios quiere que sea escuchada. Hay gente que conoce de la Biblia, pero no ha obedecido a la palabra de Dios. Y lo que está diciendo aquí, guardan, esto es, ponen en práctica, esto es, obedecen. Y aquí ya encontramos la primera gran bienaventuranza que Dios nos da, y es leer, escuchar y obedecer. Somos bienaventurados. Es el cúmulo de bienaventuranzas de la Biblia es tan precioso. Les he mencionado las dos bienaventuranzas del Salmo 32. Yo diría son las dos bienaventuranzas primarias que todo cristiano debiera conocer. Bienaventurado aquel a quien Jehová no imputa pecado, a quien el Señor borra sus rebeliones. Vamos a leerla, la he leído ya varias veces, pero yo diría, no me canso de leerla. Le dije Salmo 32, sí, Salmo 32, versos 1 y 2. Dice Salmo 32, Salmo de David Masquil. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Somos bienaventurados. Ya se nos perdonaron las iniquidades y borrados sus pecados. Aleluya. Bienaventurado el hombre a quien no atribuye Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Noten qué preciosas bienaventuranzas ser perdonados de nuestros pecados. Pero ahora la primera bienaventuranza de Apocalipsis, el que lee, escucha y guarda. El que lee, escucha y obedece, pone en práctica. Eso nos hace bienaventurados. A ver si en el transcurso de la enseñanza podemos citar otras bienaventuranzas que también son de bendición. La segunda bienaventuranza de Apocalipsis está en el capítulo 16, en el verso 15. Apocalipsis capítulo 16, verso 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí hay un anuncio previo para decir que somos bienaventurados. Número 1, el Señor viene ya como ladrón en la noche. Mucha gente se angustia, debo decirlo, yo también lo padecí hace muchos años, cuando yo empezaba a caminar en Cristo. Y cuando yo estaba lejos del Señor, peor, cuando yo veía las calamidades del mundo. Y
cuando se daban los anuncios de conflictos y todo esto, conflictos bélicos, la violencia creciendo, el corazón se apachurra. Pero hoy no tengo la más mínima expresión de preocupación, porque sé que Cristo viene pronto. Entonces, el Señor viene por su iglesia, y lo que sí está sucediendo, y eso también me alegra el corazón, es que se está dando la guerra. Hay diferentes lugares de guerra en estos momentos, perdón por tocarme esto. Hay diferentes lugares de guerra en estos momentos, la guerra de Rusia contra Ucrania, una guerra devastadora de casi 4 años ya, o más, ya no recuerdo el dato. La guerra en Yemen, una guerra civil, la guerra en Gaza, guerras tribales, guerras de tribus y de pueblos en algunas naciones de África, los rumores de guerras, todo eso se está dando. La creación de una junta para la paz en Gaza, que tiene como finalidad ir sustituyendo a la ONU para crear un nuevo orden mundial. Eso es el anticipo de la plataforma para la bestia. Un apóstol nos dijo el año pasado que la iglesia gloriosa no va a ver a la bestia. La iglesia gloriosa será levantada antes de que la bestia se entronice en el mundo. Bueno, aquí está diciendo bienaventurado. Primero está diciendo, he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su desvergüenza. Bien, aquí vamos a encontrar que debemos velar. En Cantares capítulo 5, verso 2, nosotros vamos a encontrar esta expresión de fe y de bienaventuranza. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y continúa el verso diciendo, la voz de mi amado que llamaba. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Cantares es un libro, es un poema, obviamente, en el que se contienen los versos de amor del novio por la novia y los versos de amor de la novia por el novio. Pocos predicadores entienden este libro, pero este libro habla del profundo amor de Cristo por su iglesia gloriosa. En Cantares, en el capítulo 2, verso 1, o 2, ahorita les digo bien, verso 2, Cantares 2:2, como el lirio entre las espinas, así es mi amiga entre las doncellas. El lirio entre las espinas es la iglesia gloriosa. Las espinas hablan del mundo, y es la iglesia que está en el mundo levantándose para ser la esposa del Cordero. Es un poema de amor. Cristo hablando a su iglesia, la iglesia respondiendo, correspondiendo. Entonces, la palabra de bienaventuranza de Apocalipsis habla de que son bienaventurados quienes velan. Ya leíamos Cantares 5:2. Yo dormía físicamente, pero mi corazón velaba espiritualmente.
está pendiente del Señor, porque Él viene como ladrón en la noche. En el plano natural, debo decirles, en el plano natural, si yo me duermo, simplemente no escucho ruido, no escucho nada. Es probable que mi esposa o alguno de mis hijos vaya y me despierte y me diga, hay un ruido aquí, hay un ruido acá, porque no escucho. Cuando me duermo profundamente. Pero aquí no habla del dormir, del sueño natural, sino velar espiritualmente. Velar espiritualmente. Y dice, y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Hay una exhortación a, la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. Tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso dice el pastor de la iglesia de la Odisea. Pero la respuesta del Señor Jesucristo es, no conoces que tú eres un cuitado. La palabra cuitado tiene que ver con una vida de miseria. Y miserable, 2 veces. Cuitado y miserable es como decirle cuitado y cuitado, o miserable y miserable. Dice, y pobre, y ciego, y desnudo. Es interesante esta expresión, porque cuando ustedes van al libro de Génesis, van a encontrar, primeramente en el capítulo 2, al final, que ellos estaban desnudos, Adán y Eva estaban desnudos, y no se avergonzaban de su desnudez. 2.25, Génesis 2.25, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban porque la inocencia estaba en ellos. Inocencia en razón de que no habían conocido el pecado, la desobediencia. Pero una vez que viene el pecado, en el capítulo 3, verso 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El pecado desnuda. El pecado nos hace ver desnudos ante el Señor. Cuando se habla de las vestiduras, voy a poner un separador aquí. Cuando se habla de las vestiduras, debemos entender 2 principios importantísimos. Gálatas 3:27. Habló de vestiduras espirituales, obviamente. En Gálatas 3:27, porque todos los que habéis sido bautizados, todos los que habéis sido introducidos en Cristo, todos los que habéis sido introducidos dentro de Cristo, los que habéis sido bautizados en Cristo, todos los que habéis sido introducidos dentro de Cristo estáis vestidos. De Cristo estáis vestidos. Romanos 13:14 dice que nuestra vestidura es Cristo. Romanos capítulo 13, verso 14. Mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Corrijo. Gálatas 3:27 dice que estamos vestidos de Cristo. Romanos 13:14 dice que debemos vestirnos de Cristo. Y aquí es importante atender a la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Gálatas 3:27 habla de que nuestro espíritu humano ya fue vestido de Cristo, en tanto que Romanos 13:14 habla de que nuestra alma debe estar vestida de Cristo para las bodas del Cordero. Cuando nosotros cometemos pecado y no arreglamos esa condición ante el Señor, nosotros estamos delante de Dios desnudos. Esto
es lo que está anunciando Apocalipsis 16, 15. Perdón, sí, 16, 15. Dice que guardemos nuestras vestiduras para no andar desnudos, para que no se vea nuestra vergüenza. Y estas vestiduras, lo que dice Romanos 13, 14, complementa con Colosenses capítulo 3. Ahí están las vestiduras sacerdotales que debemos tener, todo creyente, todo cristiano. En Colosenses capítulo 3, en el verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Romanos 13, 14 dice que nos vistamos de Cristo. Gálatas 3, 27 dice que ya estamos vestidos de Cristo en el Espíritu. Romanos 13, 14 dice que nos vistamos de Cristo, y las vestiduras de Cristo están aquí descritas, o lo que nos viste como Cristo está aquí en Colosenses 3. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos llamados, número 1, de entrañas de misericordia. Las vestiduras sacerdotales que debemos tener en el alma son entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o paciencia también. Y dice, sufriendo los unos a los otros y perdonando los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el verso 14, sobre todas estas cosas, vestíos de caridad. Y hasta aquí hay 6 vestiduras. No sé si el sufrimiento y el perdón, el verso 13, sean parte de las vestiduras, pero en Efesios capítulo 6 se habla de la vestidura de Dios. Entonces podemos hablar de doble vestidura. Pero aquí ya les di la semilla para que nuestros vestidos estén bien vestidos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia o paciencia y de amor. Esto es importante tenerlo en mente. Cuando el corazón del hombre cae en pecado y no arregla ese pecado con Dios, o hace una simulación de que está arreglando ese pecado con Dios a través de una petición de perdón, sin considerar la necesidad de restaurar, el corazón de esa persona empieza a endurecerse. El Señor Jesús nos dio la causa del divorcio, la dureza de corazón. Va a existir un divorcio natural en los matrimonios por causa de dureza del corazón, pero también va a existir un divorcio espiritual entre Dios y nosotros como cristianos por dureza de corazón, cuando caemos en pecado y no tratamos ese pecado con Dios en la manera correcta. Regresando pues a Apocalipsis, dice, guarda sus vestiduras. Vela y guarda sus vestiduras. Llevamos ya así 5 características que nos da el libro de Apocalipsis en cuanto a ser bienaventurados a través de 2 bienaventuranzas. Leer la profecía, leer y guardar las palabras de la profecía, leer y oír las palabras de la profecía y guardarlas. Y luego, velar y guardar nuestros vestidos. Tercera, ¿cuáles son los vestidos? Ya que estamos hablando de ello, ya les leí algo, pero vean lo que dice Apocalipsis 19 en el versos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero,
y su esposa se ha aparejado, y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. En otra versión va a decir las acciones justas de los santos. Tengo aquí una revisión. Vamos a ver cómo lo dice en esta revisión de Apocalipsis 19. Las justificaciones de los santos, dice esta revisión. Otra revisión va a decir acciones justas. Entonces aquí tenemos, ya llevamos 6 características, 3 por la primera bienaventuranza, 3 por la segunda bienaventuranza. Vayamos a la tercera bienaventuranza, ya estamos ahí en Apocalipsis 19, verso 9, tercera bienaventuranza. Y él me dice, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero. Y me dijo, estas palabras de Dios son verdaderas. Las cenas del Cordero. La cena del Cordero. Somos llamados a la cena del Cordero. Es interesante cómo se manejan a veces las relaciones sociales de la gente. Oye, ¿ya sabes quién se va a casar? No, se va a casar fulano. No, hombre, en serio, sí. ¿Y cómo sabes? Pues ya me invitaron. ¿No sabías tú? No. ¿Entonces no te han invitado? Pues no. Entonces, es una situación en la que alguien dice, híjoles, pues qué bueno que te invitaron a ti, a mí no, y a la inversa. Conozco de alguien que fue invitado a dos grandes y estupendas bodas y rechazó ir a las bodas. Y yo creo que tenía sus razones para no ir a esas bodas. 2 bodas de momentos diferentes, momentos históricos distintos. Pero si somos llamados a las bodas del Cordero, tengamos cuidado de acudir a esas bodas. En Mateo capítulo 22, de los versos 2 al 14, se habla de un rey que hizo una cena y que mandó llamar a todos los convidados a la cena, y no fueron los convidados. Entonces el rey le dice a sus súbditos, vayan por los caminos, traigan a la gente, las bodas deben estar, la cena está lista y que vengan. Y hay una palabra ahí, quiero verla porque es muy interesante. Mateo 22. Dice la Escritura que perdón, un rey hizo bodas a su hijo. Eso en Mateo 22:2. Mateo 22:2. Esa es la 10ª parábola del reino. Hizo bodas a su hijo. El Padre Celestial está en el gran preparativo. Ya está listo todo para las bodas del Cordero. Esta es la parábola. Verso 3, envió sus siervos para que llamasen a los convidados, a los que fueron invitados a las bodas, pero no quisieron venir. Dios santo, Dios santo. Entonces, verso 6, no, el verso 7, el rey oyendo esto se enojó y enviando, los que fueron llamados no quisieron ir a las bodas. Enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas. Dios puso fuego a su ciudad. Verso 8, dice a sus siervos, las bodas a la verdad están aparejadas, los que eran llamados no eran dignos.
saliendo id pues, verso 9, id pues a las salidas de los caminos, llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y el lugar se llenó. Verso 11, entró el rey para ver los convidados y vio ahí un hombre no vestido de boda. Ya vimos en la bienaventuranza 2, guarda sus vestidos. Es importante guardar los vestidos, tenerlos listos, tenerlos limpios, listos para las bodas. Allá en Lucas 14, del 15 al 24, se habla de algo similar. Y allá antepusieron lo que son, lo que tienen y lo que hacen los invitados. Uno dijo, he comprado una hacienda y voy a verla, ruégote que me des por excusado. Y entonces él estaba anteponiendo lo que tenía, una hacienda. El otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, ruégote que me des por excusado. Él antepuso lo que estaba haciendo. El otro más dijo, acabo de casarme, ruégote que me des por excusado. No, acabo de casarme, no voy. Entonces, él antepuso lo que él era en sí mismo. Ya no serán 2, sino 1. Tengamos cuidado, somos llamados a las bodas del Cordero y somos llamados a la recepción, a la cena. En las bodas, la gran mayoría de las bodas, hay una mesa especial donde se sientan solamente los novios. En algunas bodas están sentados los novios y la familia de los novios. Nosotros somos llamados a estar sentados con Cristo y ser compañeros de Él por la eternidad. Donde Él se mueva, estar al lado, como la esposa. A eso somos llamados. Y bueno, hay que caminar de acuerdo a los principios que nos enseñan. Leer, escuchar, guardar las palabras de la profecía, velar, guardar las vestiduras, no cualquier vestidura, sino las acciones justas de los santos, las vestiduras que nos visten de Cristo, las vestiduras que son entrañas de misericordia, mansedumbre, humildad, etc. Amor. Número 4, la cuarta bienaventuranza, Apocalipsis 14:13. Vamos a ver en Apocalipsis 14:13 la cuarta bienaventuranza. Dice ahí, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados los muertos en el Señor. Estaba haciendo la cuenta hace unos días apenas. El año pasado me tocó ser testigo de los servicios fúnebres de un hermano precioso en Cristo que por ahí del mes de enero partió a la presencia de Dios en Rosarito. De mi hermano Pepe Aguirre, que partió a la presencia de Dios también en enero y fue sepultado en marzo. El papá de mi esposa. Y luego a la esposa del hermano Pepe también. Y luego la hermana Graciela, una hermana de 90 o 100 años de edad, ya no recuerdo la edad. Una mujer fuerte y sobre todo una mujer que habló de Cristo. Y ya no recuerdo quién más, pero apenas el sábado pasado parte a la presencia de Dios un pastor ya de 90 años de edad, más de 90 años de edad, un hombre que
vivió en una sensación de pobreza cuando joven, cuando niño, cuando joven. Sin embargo, se graduó como ingeniero en el Politécnico, fue uno de los asesores para la construcción de la nucleoeléctrica de Laguna Verde en Veracruz. En fin, un hombre que Dios le dio bendición, yo diría espiritual, bendición para su alma, bendición también práctica. Estuve yo en la iglesia que él pastoreó por años, estuve ahí algunas ocasiones para visitarles y compartir la palabra. Ha partido a la presencia de Dios. He hecho este recuento nada más del año pasado y del sábado pasado, pero podría yo recordar a la hermana Alma Ayala, una mujer incansable en la obra evangelística en las prisiones, y así, bienaventurados los muertos en Cristo. Ellos descansan de sus trabajos, pero las obras que han dejado siguen. En el Salmo 116, el verso 15, dice, la versión antigua dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Una versión paralela parece que dice, de grande estima es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estoy recordando las palabras de un pastor canadiense cuya esposa, él ya partió a la presencia de Dios también, pero su esposa partió a la presencia de Dios en condiciones de un dolor profundo, físicamente hablando. Ella padecía cáncer en los huesos. Es un cáncer tan terrible que hace de los huesos frágiles, hace a los huesos frágiles esa enfermedad, y se quiebran fácilmente. Cuando el pastor Phil Paxton sepultó a su esposa, entre el mensaje que dio fue este: antes de ser mi esposa, era hija de Dios. ¿Quién era yo para estorbarlo? Debo decirles, hay dolor en el corazón de la familia cuando pierde a un ser querido, pero la muerte es el umbral que hay que atravesar para entrar directamente a la presencia de Dios. Para entrar a la presencia de Dios hay que trasponer ese umbral, esa puerta. Dios va a tomar a sus hijos en su regazo cuando Él, en su soberanía, lo determine. El Salmo 72, 12 al 14. Salmo 72. 12 al 14. Porque Él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará las almas de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa en sus ojos. Bien, somos bienaventurados cuando partimos a la presencia de Dios. Es verdad que la familia siente dolor, pero no hay duda, cuando partamos de esta tierra,
seremos bienaventurados, porque veremos a aquel en quien creímos sin verle. Ya eso es una bienaventuranza. El Señor Jesús se lo dice a Tomás: bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Nosotros somos bienaventurados. No hemos visto al Señor en un sentido físico, pero hemos creído en Él. Número 5, la bienaventuranza número 5 está en Apocalipsis 20, verso 6. Apocalipsis 20, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Bueno, bienaventurado y santo. La santidad nos la da el Señor en Cristo, por medio de Cristo. Somos santos porque hemos sido separados por las manos de Dios para Él, para su gloria. En eso consiste que somos santos. Y la segunda muerte no tiene parte en nosotros. Esto es verdad. La supereminente grandeza del poder de la resurrección de Cristo, del poder de Dios operado en Cristo para que se levantara de los muertos, es la misma que operará en nosotros. Para levantarnos de entre los muertos y estar con el Señor por la eternidad. La muerte segunda es el lanzamiento a un lago de fuego y azufre para estar ahí por la eternidad. Eso es terrible. El lago de fuego y azufre fue preparado para Satanás y sus ángeles. Sin embargo, a ese lugar también van aquellos que rechazan a Jesús como Salvador personal. Apocalipsis 20:15, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice, esto vamos a verlo ahí en el verso, bueno, no lo tengo aquí a la mano, pero sí, esa es la muerte segunda. Somos bienaventurados, no vamos a ese lugar de tormento eterno. Gloria sea al Señor. El apóstol Pablo en Filipenses 3, 10 al 11, habla de participar de los sufrimientos del Señor Jesús en conformidad a su muerte. Dice, si es que llegase a la segunda resurrección, porque Pablo esperaba que el Señor regresara en su época estando él con vida. Sin embargo, han pasado ya casi 2000 años, pero el Señor ahora sí no está a la vuelta de la esquina, hermanos. El Señor Jesús está a la puerta y llama. Número 6, bienaventuranza número 6, Apocalipsis capítulo 22, versos 13 y 14. Yo soy Alfa y Omega, Cristo es Alfa y Omega, principio y fin. Él es el principio y el fin, el primero y el postrero. Va a decirlo 7 veces en Apocalipsis, que Él es Alfa y Omega, principio y fin. Bienaventurados, verso 14, ahí está la bienaventuranza. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, los mandamientos de Cristo, para que su potencia o el poder sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Bendito sea el Señor. Bueno, Él nos llama a entrar por las puertas que guardan, a las puertas que guardan la ciudad. Dice, pero entran los que guardan sus mandamientos, los que obedecen. Yo diría, es fácil, hermanos. Esto que voy a decir es verdad, pero es una verdad que trae tragedia a la vida del cristiano. Es fácil caer en pecado, pero es difícil, es muy duro levantarse.
¿Cómo le haces para no caer en pecado? Te tomas de la mano del Señor Jesús. Le dices, susténtame con la diestra de tu justicia. Llévame de la mano por el camino de la perfección y de la santidad hasta llegar a Sión, la gran ciudad celestial, hasta llegar ante el Padre Celestial como un vencedor. Levantarse del pecado es complicado cuando el corazón se endurece. Por eso está hablando de los que guardan sus mandamientos o en obediencia, dice, para que el poder de ellos, los bienaventurados, sea en el árbol de la vida. Te tengo una noticia muy buena. El árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida estaba en Edén. En Génesis 2, en el huerto, Dios había puesto en el corazón del huerto dos árboles. El árbol de la vida, el cual es Cristo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El hombre nunca se acercó al árbol de la vida. No hay testimonio en el libro de Génesis de que el hombre se haya acercado al árbol de la vida. Tal vez será, alguien describió esto, tal vez será el árbol de la vida semejante a un madero agrietado, y daba la impresión como que alguien estaba crucificado ahí. Tal vez. Isaías 53 dice, desde Isaías 52, 13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y ensalzado y será muy sublimado. Como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pero él rociará muchas gentes, los reyes cerrarán sobre sus bocas, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían habido. Empieza Isaías 53, 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo, para que le deseemos. ¿Se dan cuenta? El profeta está describiendo un redentor sin atractivo físico, sin atractivo físico. En el 52, en el capítulo 52, verso 14, como se pasmaron de ti muchos, en tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. La hermosura del Señor Jesús fue desfigurada. En 53, 2, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Verlo hemos, más inatractivo, para que le deseemos. Hermanos, el árbol de la vida es Cristo. El árbol de la vida está ahora dispuesto en la ciudad celestial para los bienaventurados, a fin de que en el poder del árbol de la vida, el cual es Cristo, disfruten de la gloria del principio y el fin, del alfa y el omega, el primero y el último de Cristo. Finalmente, y entren por las puertas a la ciudad celestial. Finalmente, la séptima bienaventuranza, Apocalipsis 22, 5 al 7, ahí no habrá más noche, y no tiene necesidad de lumbre de antorcha, ni de lumbre del sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán para siempre jamás. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que es necesario que sean hechas presto. Y he aquí, vengo presto, vengo pronto. El Señor Jesús está diciéndolo. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro.
¿Se dan cuenta? El, la primera bienaventuranza de Apocalipsis 1:3 habla de guardar o poner en práctica u obedecer las palabras de la profecía. Se cierra con un broche similar: guardar, obedecer las palabras de este libro. ¿Y qué es lo que van a disfrutar esos bienaventurados? La ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Nosotros podemos ver en Apocalipsis capítulo 21, en el verso 10, me llevó el Espíritu a un grande y alto monte y me mostró la grande ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la claridad de Dios, y su luz era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Y entonces va a describir muros de oro, paredes de oro, piedras preciosas de fundamento, puertas de perlas, un gran cubo, la ciudad cubo, la misma dimensión, largura, anchura y altura. Y lo que dice en el verso, ahí en Apocalipsis 21, verso 22, no viene ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna para que resplandezcan en ella, porque la claridad de Dios la iluminó y el Cordero era su lumbrera. Hermanos, somos bienaventurados porque somos llamados a estar en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. Apocalipsis 2:12 dice: el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá él de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Ser bienaventurado es una condición de gozo permanente, de grande alegría continua. Y estas 7 bienaventuranzas tienen que ver con la gloria de Dios. La séptima, por supuesto, tiene que ver con la gloria de Dios, pero las 7 bienaventuranzas están en una línea directa hacia el fin de la dispensación de la gracia, la cual estamos experimentando hoy. La gracia, la dispensación de la gracia empezó con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. La dispensación de la gracia terminará cuando inicie el milenio. Dios les bendiga, amados hermanos.